piedras y rocas construidas por el hombre a las que no se les encuentra una explicación convincente. Algo que satisfaga a todos los que se cuestionan su existencia. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Aquí podemos observar las masivas rocas y construcciones que forman parte de la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, en Perú. Podemos observar el tamaño de las rocas, el peso y las dimensiones. No podemos pensar que una civilización que carecía, como se presume, de la ciencia y de la técnica adecuadas para este tipo de construcciones, ¿qué explicación podemos dar para su existencia? La realidad es que ahí están, estuvieron a la llegada de los españoles. ¿Cómo fueron edificadas? Aquí podemos observar una especie de engranajes de alguna inmensa maquinaria o máquina, hechos en piedra, quizás fosilizados. La explicación que han argumentado algunos arqueólogos e investigadores es que son espejos del cielo, que servían como un pizarrón para que las personas se orientaran con las estrellas. Y de esa forma se pretendía dar una explicación al cielo que observaban en ese momento los seres humanos. Aquí tenemos una especie de torre megalítica construida en Silustani, una zona arqueológica cerca de Puno, en Perú. Veamos a la persona comparada con el tamaño masivo de esta especie de torre. ¿Cómo fueron construidas? ¿Qué explicación podemos dar? ¿Quién pudo mover esas rocas tan inmensas? Aquí tenemos lo que parece ser un inmenso ojo fosilizado de algún animal prehistórico. Alguna otra explicación que dan los científicos e investigadores es que se trata de burbujas fosilizadas de una erupción volcánica, que las hay más pequeñas y de diferentes tamaños. En este caso es tan grande que es difícil pensar que se pueda tratar de una burbuja. Tal vez efectivamente pudiese tratarse de un ojo fosilizado. Aquí estamos ante el trazado arquitectónico de Sacsayhuamán en Cusco, Perú. Algunos investigadores actuales y anteriores han argumentado que los incas no conocían la rueda, lo cual es completamente falso y se demuestra en este plano arquitectónico. Observemos al centro del plano arquitectónico cómo sí conocían el círculo, por lo tanto sí conocían la rueda. Ahora bien, para elaborar este complejo sistema arquitectónico tuvieron que tener una ciencia y una técnica casi equiparable a la de los romanos en su momento. Por lo tanto, los incas son una civilización a la cual se debe de reivindicar en cuanto a su conocimiento de ciencia y técnica de construcción y trazado urbanístico. Aquí nos encontramos frente a otro fenómeno, gigantescas esferas de piedra. Algunas personas dicen que las hay desde México y por todo Centroamérica. Alguien argumenta que incluso en oncología, en la UNAM, en el área de estacionamiento, se encontraron estas esferas de piedra. Por toda Centroamérica hay de diferentes tamaños, unas grandes hasta de 6 metros de diámetro y otras muy pequeñas de 20 o 30 centímetros. He aquí un ejemplo de la arquitectura lítica inca. Esta es una maravillosa puerta que fue edificada supuestamente, o se dice, se le atribuye a la civilización inca. Es una puerta dimensional, ya que nos hace creer que vamos hacia un portal o que vamos a atravesar diferentes dimensiones y paralelos. Aquí nos encontramos frente a la entrada de la Gran Pirámide en Giza. Si observamos con detenimiento el tamaño de un hombre, de las piedras y de la construcción, resulta difícil creer la explicación que argumentan los arqueólogos, que dicen, una corriente de arqueología que dice que en 20 años fue construida, lo cual es absolutamente, debe ser falso. En 20 años nadie, ni con un número enorme de seres humanos, pudo haber elaborado semejante construcción, ya que también en aquel tiempo no había tanta población humana. Aunque todos en el reino de Egipto hubieran participado en la construcción, incluido el faraón, nunca lo hubieran podido terminar en 20 años. Aquí nuevamente las petroesferas precolombinas de antes de la llegada de los españoles,
Esta es de Costa Rica, pero hay desde México y por todo Centroamérica. Sin lugar a dudas, un fenómeno al que falta dar una explicación que convenza a todos o a la mayoría. Aquí podemos observar la grandiosa construcción incaica del Coricancha o Templo del Sol en Cusco, Perú. Comparado con las proporciones de un ser humano, estas rocas son enormes. ¿Cómo es posible que pudiese haberse edificado semejante ciudad de tales proporciones y dimensiones? Y haber llevado de lugares tan lejanos toda esa cantidad de material pétreo para la construcción de las edificaciones. Aquí observamos un inacabado obelisco gigantesco. Recordemos que en lo que es la ciudad, el estado actual de el Vaticano en Italia, el Estado Vaticano, que es un país independiente, pero que se encuentra en la península, en la bota itálica, en la península, en Roma, en la ciudad de Roma. Una parte de ella es el Estado independiente del Vaticano. En la plaza principal, donde sale todos los días a observar y contemplar los alrededores, ahí hay un obelisco. El obelisco que se ubica en la plaza de San Pedro es 4 veces más pequeño que este. Este es 4 veces más grande. Es tan masivo, tan gigante, que no encuentran una explicación satisfactoria a cómo era posible su transporte, el llevarlo cientos e incluso miles de kilómetros del lugar donde se extraían. He aquí una figura que, según se dice, según la explicación que dan algunos investigadores, el musgo al surgir, al aparecer en la roca, va formando o puede formar estas figuras. Es una explicación que se da. Lo cierto es que esa perfección geométrica y en armonía puede ser algo, la intervención de alguna inteligencia, el ser humano, alguna civilización desconocida o algo más. Aquí observamos cómo incluso algunas rocas, piedras talladas, son como una especie de Lego, de piezas que van encajando una a otra. Algunas construcciones se hicieron tipo Lego, tipo ármalo. Así, esta pieza tallada, al igual que otras, van conformando una estructura masiva que fue edificada y se atribuye a los antiguos seres humanos. Aquí tenemos la imagen de las ruinas de Silustani en Puno, Perú. Sin lugar a dudas, algo que sigue impactando aún hoy en día y que aún hoy en día se busca una explicación satisfactoria a estos supuestos túmulos funerarios. ¿Qué son y para qué se empleaban? ¿Quién los edificó y cuál fue el motivo? Aquí vemos la imagen de antiguos grabados en piedra. Tal vez pudiese tratarse de una acequia, de un acueducto, adornado con antiguas figuras en piedra. Aquí tenemos una figura de nuestros ancestros a la cual no se le ha dado una explicación satisfactoria. Si lo queremos ver con una óptica moderna, parece el círculo de un teléfono de marcación de discado, o también parece la representación del sistema solar. Lo cierto es que aún no se encuentra hoy en día una explicación satisfactoria que convenza a todos sobre qué es o qué pudiese ser. Aquí tenemos la imagen de una cámara funeraria que se descubrió en Egipto en el año 2019. Sin lugar a dudas, ese material de diorita, que es la piedra más dura que se conoce hasta la fecha, está tan trabajada de una manera tan asombrosa que parece hecha de otro material. Líneas perfectas y una superficie completamente lisa, muy difícil de explicar con la ciencia y la técnica que se le atribuye al antiguo Egipto. Aquí tenemos una antigua maquinaria elaborada en tiempos pasados, que se complementaba con otros elementos que ahora ya no están en el lugar, pero que nos deja asombrados por la increíble geometría elaborada en piedra. Aquí tenemos un fenómeno que ocurre en Perú, que es similar a los círculos en África, los círculos de hadas de África, de Marruecos y de Argelia. En este lugar, en este caso es muy diferente, porque es una línea que transcurre y es muy extensa esa línea. Esto es en Puno, en Cusco,
en Paracas, en Nazca, en Perú. Aquí podemos observar otra cuestión que no da una explicación satisfactoria respecto a la construcción de la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, Perú, atribuida esa edificación a los incas. Aquí podemos observar diferentes grabados sobre piedra que pudiesen ser canales o acequias, pero qué civilización o cuándo fueron tallados en la roca y en la piedra. Sin lugar a dudas, son fenómenos que se atribuyen a civilizaciones pasadas. Aquí tenemos un monolito masivo e impresionante que también pudiese tratarse de otra o dar otra explicación sobre la finalidad que se pretendía dar a semejante proporción de piedra. Aquí podemos observar el ingenio y la habilidad para elaborar acueductos de las civilizaciones pasadas. En este caso, las curvas eran para disminuir la velocidad del líquido que era transportado por esas mismas líneas de conducción. Las curvas hacían que el recorrido fuera más lento y así el agua se aprovechara de una mejor manera y fluyera lentamente. Aquí tenemos una extraña construcción circular en forma de anillos y está hecho de piedra, eso es lo sorprendente. Eso nos puede dar a entender que quizás algunas civilizaciones antiguas tenían más conocimientos de lo que se les atribuye hoy en día. Aquí tenemos una imagen impresionante que también ha sido tallada en piedra. Estamos hablando de que es casi del tamaño de un edificio, no es algo pequeño y es algo a lo cual no se le encuentra una explicación satisfactoria, porque también se piensa qué utilidad pudo haber tenido esta edificación. No se encuentra una explicación sobre su utilidad, así que hay que dejar que la incógnita reciba una respuesta de parte de la comunidad investigadora. Aquí tenemos unas imágenes elaboradas de esculturas elaboradas en piedra de Asia. Podemos ver las inscripciones en algún lenguaje de Asia, pero también qué objeto tenía, cuál era la finalidad y qué templo o qué construcción o edificación decoraban estas figuras. Aquí tenemos una imagen donde se puede observar esta figura tallada en piedra, pudiese ser una escultura, que se fragmentó al tratarla de retirar, pero la fragmentación no fue en tiempos anteriores, fue en tiempos modernos cuando se trató de trasladar a un museo. En ese momento se les fracturó la estructura porque es de grandes dimensiones. Se necesita una grúa especializada para poder cargar. La explicación que se le puede encontrar a edificaciones y formaciones con rocas y piedras de civilizaciones anteriores a la actual puede ser variada y múltiple. Lo cierto es que no dejan de maravillarnos porque pensamos o creemos que no tenían conocimientos científicos tan avanzados como los que tenemos hoy en día. Sin embargo, muchas sorpresas nos pudieran dar esas civilizaciones pasadas. Tal vez ya la humanidad ha recorrido ciclos donde ya incluso se había llegado a un avance como el actual hace miles o cientos de miles de años, y estamos dando una nueva vuelta en la evolución humana, un retorno a la ciencia que quizás anteriormente ya se habría perdido. No sabemos cuántas civilizaciones han surgido y han fenecido en este nuestro planeta. Amigos, vive bien y sé feliz. Hasta pronto.